Un multimillonario recibe una citación judicial. Una mujer lo está demandando por manutención infantil. Al principio, se ríe de la situación junto a sus socios, hasta que su asistente le entrega una foto del niño, dejando a todos congelados por el impacto. El pequeño de la imagen se parece exactamente a él. Oliver Jones se recostó en su silla de cuero, con el horizonte de Manhattan brillando a través de los ventanales de su oficina. Detrás de él, las paredes reflejaban su poder, premios, portadas de revistas de negocios con su rostro y elegantes estanterías negras llenas de primeras ediciones. Se alimentaba del control, la precisión y la previsibilidad, pero nada lo había preparado para el sobre de Manila que tenía frente a él. Una demanda de paternidad, bufó, sacudiendo la cabeza mientras hojeaba el documento. Uno pensaría que estas personas serían más creativas. Al otro lado del escritorio, sus ejecutivos más cercanos intercambiaron miradas divertidas. Oliver había visto esto antes: cazafortunas, antiguas amantes desesperadas por dinero, gente intentando aprovecharse de su riqueza. Era parte del juego cuando tu nombre era sinónimo de éxito. Arrojó los papeles sobre el escritorio como si no fueran más que una molestia. Su asistente, Lauren, se movió incómoda a su lado, apretando el folder que aún no le había entregado. A diferencia de los demás en la sala, ella no sonreía. Oliver notó su vacilación, la forma en que medía sus palabras. Ella lo conocía lo suficiente como para saber que cualquier signo de duda lo irritaba. ¿Qué?, preguntó, alzando una ceja. Lauren dudó un momento antes de dar un paso adelante. Señor, ¿hay algo más? Deslizó el folder sobre el escritorio y lo abrió. En su interior, sobre una pila de documentos legales, descansaba una sola fotografía. La sonrisa de Oliver se desvaneció en cuanto sus ojos se posaron en la imagen. El niño era pequeño, de unos 5 años, con un revoltijo de cabello oscuro y unos ojos azules afilados, exactamente del mismo tono que los suyos. No era solo un parecido, era inquietante. Una versión en miniatura de él lo miraba fijamente, con una expresión de serena curiosidad congelada en el tiempo. Su respiración se detuvo por un segundo, algo extraño se retorció en su pecho. La sala quedó en silencio. La diversión que había llenado el espacio momentos antes se evaporó. Los ejecutivos, percibiendo el repentino cambio de ánimo, intercambiaron miradas y retrocedieron lentamente, murmurando excusas antes de salir de la oficina. Oliver no se movió, no dijo nada. Sentía la mirada de Lauren sobre él, esperando una reacción. ¿De dónde salió esto? Su voz sonó más baja ahora, desprovista de la arrogancia de antes. La madre, Ama Carter, lo incluyó en la demanda. Afirma que se conocieron hace 6 años, tuvieron una breve relación y... No tengo idea de quién es esta mujer, interrumpió Oliver, saliendo finalmente de su trance. Cerró el folder de golpe y se recostó en su silla, soltando una risa forzada, aunque esta vez no surgió con la misma facilidad. Esto es ridículo. Cualquiera puede enviar una foto de un niño y decir que es mío. Lauren no reaccionó. Su expresión seguía siendo indescifrable. Ya programé una reunión con el equipo legal. Recomiendan una prueba de paternidad. Oliver resopló. No. No voy a darle importancia a esto. Solo quiere dinero. Lauren asintió, pero no se movió de inmediato. Lo conocía demasiado bien como para notar cuando algo lo afectaba, y esto lo había sacudido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando finalmente salió de la oficina, Oliver exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Su corazón latía más rápido de lo que debería. Era absurdo. No había manera de que pudiera recordar algo así, ¿o sí? Había estado con muchas mujeres antes de Matilda, pero nunca en algo serio. Nombres y rostros se habían desdibujado con los años. ¿Podría haber existido una Ama Carter en su pasado? Sacudiendo la idea de su mente, volvió a concentrarse en su escritorio y se sumergió en el trabajo.
Pero el folder seguía allí, acechándolo desde el borde de su visión. Cuanto más intentaba ignorarlo, más lo traicionaba su propia mente, llevándolo de vuelta a la imagen del niño. Horas después, cuando la oficina se había vaciado y la ciudad se había convertido en un mar de luces, Oliver seguía mirando el folder. Lo tomó y lo abrió de nuevo, sus dedos rozando la fotografía. Su propio reflejo le devolvía la mirada a través de los rasgos del niño, y por primera vez sintió algo que no podía nombrar. Una semilla de duda. Oliver apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del niño ardía en su mente. Se decía a sí mismo que era una coincidencia, que había muchos niños en el mundo que se parecían a sus padres sin estar realmente relacionados. Pero la inquietud en su pecho no desaparecía. A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual, con la esperanza de sumergirse en el trabajo y borrar toda la situación de su cabeza. Lauren lo esperaba afuera de su oficina con una expresión indescifrable. El equipo legal está listo cuando tú lo estés, dijo, sosteniendo un grueso expediente en sus manos. Oliver exhaló bruscamente y pasó junto a ella. No ahora. No puedes ignorar esto, Oliver, dijo siguiéndolo adentro y cerrando la puerta. Emma Carter está preparada para hacerlo público si no respondes. Una prueba de paternidad es la manera más sencilla de demostrar que no tienes nada que ver con el niño. Oliver se sentó en su escritorio, presionando los dedos contra sus sienes. Lo último que necesitaba era un escándalo, pero hacerse la prueba significaba reconocer la posibilidad de que el niño fuera suyo. No estaba preparado para eso. Volvió a mirar la fotografía. El parecido lo carcomía, y la duda que se había instalado en su mente la noche anterior se negaba a desaparecer. Pero había otra salida, una que no requería que él enfrentara la situación directamente. Levantó la vista hacia Lauren. ¿Y si está mintiendo sobre quién es el padre? Lauren frunció el ceño. ¿Crees que se equivocó? Oliver se recostó en su silla, eligiendo sus palabras con cuidado. No. Creo que sabe exactamente lo que está haciendo. Pero ¿y si no está detrás de mí? ¿Y si está detrás de mi hermano? La expresión de Lauren no cambió, pero Oliver notó el leve estrechamiento de sus ojos. ¿Crees que Daniel es el padre? Oliver se encogió de hombros. Él es el casado, el responsable, el que tiene la familia perfecta. Tal vez tuvo una aventura y ella intenta culparme a mí porque es más fácil atacar a un soltero que a un hombre de familia. Lauren apretó los labios en una fina línea. Es una acusación seria, Oliver. Solo digo que tiene sentido. Pudo haber estado con los dos y pensó que yo era el blanco más fácil. Lauren vaciló, pero antes de que pudiera responder, Oliver sacó su teléfono y marcó el número de su hermano. El teléfono sonó 2 veces antes de que Daniel contestara. Oliver, su voz sonaba adormilada, como si acabara de despertarse. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la oficina? Daniel suspiró. Apenas son las 7 de la mañana. ¿De qué se trata? Oliver dudó por medio segundo antes de responder. Creo que alguien está tratando de incriminar a uno de nosotros y necesito aclararlo. Hubo una breve pausa antes de que Daniel murmurara algo por lo bajo. Está bien, estaré allí en 1 hora. Oliver colgó y miró a Lauren. Si me equivoco, lo dirá. Pero si tengo razón, todo este lío será su problema, no el mío. Lauren no respondió. En su lugar, salió de la oficina, dejándolo solo con sus pensamientos. 1 hora después, Daniel entró en la oficina, vestido con su característico traje impecable, pero con una ligera sombra de cansancio en el rostro. A diferencia de Oliver, Daniel había optado por una vida más tranquila, casado con su novia de la universidad, Rachel, y criando a 2 hijos en una urbanización a las afueras de la ciudad. Era todo lo que Oliver no era: estable, confiable, dedicado. Oliver no perdió el tiempo.
Deslizó la carpeta por el escritorio, observando cómo Daniel la tomaba y hojeaba los documentos. Cuando llegó a la fotografía, frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó Daniel, levantando la mirada. Oliver cruzó los brazos. Una mujer me está demandando por manutención. Dice que soy el padre de su hijo. La expresión de Daniel no cambió y Oliver se inclinó hacia adelante. Míralo bien. Daniel volvió a estudiar la fotografía y, por una fracción de segundo, Oliver creyó ver algo parpadear en su rostro, confusión, quizá incluso duda. Oliver aprovechó el momento. ¿Alguna vez conociste a una mujer llamada Emma Carter? Daniel parpadeó, claramente desconcertado. ¿Qué? No. Ella dice que el niño es mío, pero ni siquiera la recuerdo. ¿Y si está equivocada? ¿Y si no es mío, sino tuyo? La acusación flotó pesadamente en el aire. El rostro de Daniel se endureció y dejó caer la carpeta sobre el escritorio. ¿Estás hablando en serio? Oliver mantuvo la voz firme. Piénsalo. Tú también viajas por trabajo, igual que yo. Tal vez tuviste un desliz. Tal vez. Daniel golpeó el escritorio con ambas manos. No engañé a mi esposa, Oliver. La furia en su voz era cruda, afilada, y Oliver sintió la primera punzada de inquietud. ¿De verdad crees que le haría eso a Rachel? ¿A mi familia? Continuó Daniel, su voz más baja, pero igual de cargada de ira. Creo que los errores ocurren, dijo Oliver con calma. Y si fue un error, te ayudaré a manejarlo. Pero si hubiera sido yo, ¿no lo recordaría? La mandíbula de Daniel se tensó. Tal vez no. Has tenido muchas más noches olvidables que yo. El aire entre ellos se volvió denso, la gravedad de la acusación asentándose como una espesa niebla. Daniel tomó su teléfono y marcó el número de su esposa. Rachel, ¿puedes venir a la oficina de Oliver ahora? Oliver arqueó una ceja. ¿Qué estás haciendo? Voy a demostrarte que te equivocas, espetó Daniel. 30 minutos después, Rachel llegó, la confusión reflejada en su rostro. En el instante en que Daniel le entregó la carpeta, el color desapareció de sus mejillas. ¿Qué es esto?, susurró ella, mirando entre ambos. Oliver esperaba que Daniel lo explicara con calma, que la tranquilizara y le asegurara que todo era un malentendido. Pero, en cambio, el rostro de Daniel se oscureció con algo que Oliver no había anticipado: dolor. Oliver cree que te engañé, dijo Daniel con voz pesada. Cree que este niño es mío. Los ojos de Rachel se agrandaron, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la fotografía. ¿Es esto cierto? Daniel negó con firmeza. No. Te lo juro, Rachel. Nunca te he engañado. Ni una sola vez. Pero el daño ya estaba hecho. Oliver pudo verlo en el rostro de Rachel, la vacilación, la duda que se filtraba lentamente. Rachel, vamos, dijo Daniel, tratando de tomar su mano. ¿Me conoces? Lo sé, susurró ella, pero sus ojos seguían fijos en la foto. Oliver se recostó, satisfecho. Independientemente de si su acusación era cierta o no, había logrado su objetivo, la atención ya no estaba sobre él. Sin embargo, cuando Rachel retiró su mano de la de Daniel y dio un paso atrás, Oliver sintió un inesperado pinchazo de algo que no había anticipado: culpa. El silencio en la habitación era sofocante. Rachel permanecía inmóvil, aferrada a la fotografía como si contuviera la respuesta a una pregunta que tenía demasiado miedo de formular. Daniel la miraba fijamente, su voz ahora más baja, más desesperada. Rachel, por favor. Me conoces, sabes que jamás lo haría. Ella dio un paso atrás. Pensé que sabía muchas cosas. Las palabras golpearon a Daniel con más fuerza que cualquier bofetada. Oliver esperaba que él siguiera luchando, que presentara más argumentos, que insistiera.
En su lugar, Daniel dejó caer los hombros y exhaló bruscamente, como si el peso de la acusación finalmente hubiera caído sobre él. Se volvió hacia Oliver, con los ojos ardiendo de traición. «Tú hiciste esto», dijo con voz temblorosa. «No pudiste lidiar con tus propios problemas, así que me arrojaste a mí al fuego. Y ahora has destruido mi familia». El estómago de Oliver se revolvió, pero reprimió la sensación. «Yo no arruiné nada», respondió. «Solo señalé una posibilidad. Si eres inocente, demuéstralo». Daniel soltó una risa amarga, negando con la cabeza. ¿De verdad crees que así es como funciona? La duda no necesita pruebas. Plantaste la semilla y ahora Rachel va a cuestionar cada noche que llegué tarde, cada viaje de negocios, cada llamada perdida. Dio un paso adelante, su voz impregnada de frustración. Incluso si me hago una maldita prueba de paternidad y demuestro que ese niño no es mío, el daño ya está hecho. La voz de Rachel apenas fue un susurro. Solo, necesito tiempo para pensar. Daniel se volvió hacia ella, con la desesperación filtrándose en su tono. ¿Pensar en qué, Rachel? Te amo, amo a nuestros hijos. Nunca. Ella se estremeció, como si sus palabras dolieran al escucharlas. Luego, con un aliento tembloroso, se giró y salió de la oficina, aún aferrando la fotografía en sus manos. Daniel se quedó ahí un largo momento, su respiración agitada. Luego, sin decir nada más, la siguió. Oliver los vio irse, sintiendo que la tensión en su pecho se aflojaba ligeramente. Ya estaba hecho. La atención se había desviado de él. Si Daniel era inocente, Rachel lo descubriría tarde o temprano. Pero si existía siquiera la más mínima posibilidad. Un golpe seco sobre su escritorio lo hizo alzar la mirada. Lauren estaba allí, con los brazos cruzados y la decepción marcada en su rostro. Eso fue muy bajo, dijo. La mandíbula de Oliver se tensó. Hice lo que tenía que hacer. Ella negó con la cabeza y salió sin decir una palabra más. Esa noche, Rachel se fue. Se llevó a los niños y se quedó en casa de su hermana, dejando a Daniel solo en la casa que habían construido juntos. Él la llamó repetidamente, le envió mensajes, dejó correos de voz. Pero ella apenas respondía. Y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas, distantes. Le dijo que se haría la prueba, que demostraría que el niño no era suyo. Pero ella no mencionó si eso cambiaría algo. El simple hecho de que tuviera que hacerse esa pregunta significaba que algo entre ellos ya se había roto. Daniel no fue a trabajar al día siguiente. Ni al siguiente. Oliver intentó ignorar la culpa que lo carcomía, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Sus llamadas a Daniel no fueron contestadas. Sus mensajes fueron leídos, pero sin respuesta. Al tercer día, comenzó a sentir una grieta en su confianza. Al cuarto día, Daniel irrumpió en la oficina de Oliver, con aspecto de no haber dormido en días. Su corbata estaba suelta, su traje arrugado. Nada que ver con el hermano siempre impecable que Oliver conocía. Pero sus ojos estaban afilados, ardiendo de rabia. «Destruiste mi matrimonio», dijo Daniel con voz baja, pero cargada de veneno. Oliver se recostó en su silla, fingiendo calma. «Rachel está exagerando. Se le pasará». Daniel soltó una risa amarga. «No lo entiendes, ¿verdad? No se trata solo de la acusación. Se trata de la confianza. No solo plantaste la duda en su mente, hiciste que cuestionara todo». Se inclinó sobre el escritorio de Oliver. «No podías enfrentar la verdad, así que me arrojaste debajo del autobús». Su voz se volvió un susurro furioso. «Arruinaste mi vida solo porque fuiste demasiado cobarde para lidiar con la tuya». Oliver apretó la mandíbula. «No arruiné nada. Tú y Rachel lo arreglarán». El rostro de Daniel se oscureció aún más. «No tienes derecho a decir eso».
Dio un paso atrás, su voz baja pero llena de ira contenida. No quiero volver a verte nunca más. El estómago de Oliver se contrajo. Pero se obligó a mantener la mirada de Daniel. Estás siendo dramático. Daniel dejó escapar una risa sin humor y negó con la cabeza. No vales la pena, Oliver. Nunca lo valiste. Luego se dio la vuelta y salió. Esta vez, Oliver supo que no volvería. Los medios se enteraron de la demanda. En cuestión de días, los titulares inundaron los sitios de noticias cuestionando la legitimidad del reclamo. Algunos retrataban a Oliver como la víctima de una cazafortunas. Otros lo pintaban como un multimillonario irresponsable que abandonó sus responsabilidades. Los reporteros comenzaron a investigar el pasado de Emma Carter, tratando de descubrir la verdad. Pero cuanto más indagaban en su vida, más se tambaleaba la confianza de Oliver. No había antecedentes de que ella buscara dinero de hombres adinerados. Ninguna actividad financiera sospechosa. Ningún escándalo o motivo oculto. Y cuando apareció una fotografía antigua, una imagen borrosa de Oliver y Emma juntos en un evento de hace 6 años, sintió que el estómago se le hundía. Lauren dejó caer la revista sobre su escritorio. Dijiste que no la conocías. Oliver miró la imagen, incapaz de responder. Te estás quedando sin gente a quien culpar, continuó ella. Daniel terminó contigo. Rachel quizá nunca vuelva a confiar en ti. Tu reputación se está yendo a pique. Así que tal vez, solo tal vez, sea hora de dejar de fingir que esto no es tu problema. Oliver dejó la revista a un lado y exhaló lentamente. Pero no estaba listo para aceptarlo. Aún no. Tenía que haber otra explicación. Algo que se le estaba escapando. Porque si admitía la verdad ahora, tendría que aceptar las consecuencias. Y para un hombre que había construido su imperio sobre el control, la idea de ver su vida desmoronarse lo aterrorizaba. Más que nada, Oliver no podía quitarse de la cabeza la sensación de que tenía que haber una salida. Siempre la había. Durante toda su vida, había construido su imperio controlando su empresa, su reputación, su imagen. Esta situación no sería diferente. Tenía que haber una laguna legal. Un error de cálculo. Algo en lo que Emma Carter hubiera mentido. Sentado en su oficina con las persianas cerradas, repasó cada detalle del expediente del caso. Cada prueba. Cada palabra en la demanda. La fotografía del niño, Leo, yacía sobre su escritorio, pero la mantenía boca abajo. No estaba dispuesto a permitir que su mente divagara demasiado en un territorio peligroso. Se negaba a considerar la posibilidad de que aquella mujer pudiera estar diciendo la verdad. Su teléfono vibró. Señor Jones, saludó su abogado, James Wetmore, con su tono habitual y preciso. Hemos comenzado a investigar el pasado de la señorita Carter. Hasta ahora, nada fuera de lo común. Sin historial de fraudes financieros. Sin otras demandas de paternidad. Sin transacciones bancarias cuestionables. Oliver apretó la mandíbula. ¿Me estás diciendo que es completamente limpia? James dudó un momento. Por ahora, sí. Pero seguimos investigando. También contactamos a su equipo legal sobre una prueba de paternidad. Accedieron a hacerla. Oliver exhaló lentamente, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Entonces quiero que se realicen pruebas de ADN adicionales. Asegúrense de que no haya margen de error. Y, ya que estamos, contraten investigadores privados para seguirla. Tiene que haber algo. Hubo una breve pausa antes de que James respondiera. Entendido. La llamada terminó y Oliver se recostó en su silla, su mente funcionando a toda velocidad. Si los investigadores no encontraban nada sobre Emma, tal vez ella estaba mintiendo sobre otra cosa. Tal vez había estado con otros hombres en la misma época. Tal vez la semejanza de Leo con él era pura coincidencia. Tal vez. Tal vez.
Tal vez. Pero la duda seguía ahí, arañando los bordes de su certeza, envenenando sus pensamientos. Esa noche, cuando Oliver regresó a casa, Matilda lo estaba esperando. Estaba acurrucada en el sofá, con una copa de vino en la mano, sus ojos oscuros recorriéndolo mientras entraba. «Llegas tarde», dijo con un tono indescifrable. Él se quitó la chaqueta y se sirvió un trago. «Día ocupado». Ella dejó su copa sobre la mesa. «Vi las noticias». Oliver apretó el vaso con más fuerza, pero se obligó a mantenerse calmado. «Los medios adoran tergiversar las cosas, lo sabes». «¿Lo hacen?». Matilda lo estudió detenidamente. «Porque desde donde yo estoy, parece que están informando exactamente lo que está pasando». Oliver tomó un sorbo lento de su bebida. «No te engañé, Matilda. El niño tiene 5 años. Llevamos casados 3. Lo sabes». «Lo sé», su voz era firme. «Pero eso no es de lo que se trata esto, ¿verdad?». El pecho de Oliver se tensó. «¿Qué quieres decir?». Matilda se levantó y caminó hacia él, cruzando los brazos. «Quiero decir que te he estado observando. La forma en que has manejado esto. La manera en que inmediatamente señalaste a Daniel. Destruiste su matrimonio. Arrastraste su nombre por el lodo solo para protegerte. Y ahora estás tratando de destrozar a esta mujer, esperando encontrar algo, cualquier cosa que la haga parecer la villana». Ella inclinó la cabeza. «Dime, Oliver, ¿qué pasa si no lo haces?». Él sostuvo su mirada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Eso no va a pasar», Matilda suspiró y apartó la mirada, frotándose las sienes. «Ni siquiera te escuchas a ti mismo, ¿verdad?». Oliver dejó su vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Crees que debería simplemente rendirme y aceptar esto? ¿Dejar que una mujer dicte mi vida solo porque ella lo dice?». «Creo», dijo ella, volviéndose hacia él, «que estás tan obsesionado con controlar todo a tu alrededor que te niegas a considerar la posibilidad de que esta no es una batalla que puedas ganar». Oliver abrió la boca, pero ella lo interrumpió. «Sigues arrojando dinero al problema, esperando que desaparezca. Pero esto no es un acuerdo corporativo, Oliver. Esto es un niño, un ser humano. Y, sea tuyo o no, lo estás manejando como un escándalo que hay que enterrar, no como un hombre que realmente se preocupa por la verdad». El pulso de Oliver retumbaba en sus oídos, pero se obligó a mantenerse sereno. «Me importa la verdad». «No», dijo Matilda suavemente. «Te importas tú mismo». Por un breve momento, el silencio llenó la habitación. El peso de sus palabras se instaló profundamente en su pecho, pero se negó a mostrarlo. Había pasado años construyendo un muro impenetrable y no iba a dejar que se resquebrajara ahora. Sin decir nada más, Matilda se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándolo solo en la habitación tenuemente iluminada. A la mañana siguiente, llegaron los resultados de sus investigadores privados. Oliver los hojeó rápidamente, apretando más el documento con cada página que pasaba. No había nada. Ningún historial financiero sospechoso, ninguna infidelidad, ninguna evidencia de que Emma Carter fuera algo más que una mujer normal que había criado a un niño sola durante 5 años. No era suficiente. Descargó su frustración en la sala del tribunal, donde su equipo legal atacó la credibilidad de Emma, cuestionándolo todo sobre ella. ¿Con quién había estado involucrada en aquel entonces? ¿Podía estar segura de que el niño era de Oliver? ¿Tenía realmente la estabilidad financiera para cuidar a un hijo o solo buscaba dinero? Emma se quedó sentada, en silencio, serena, soportando cada acusación que le lanzaban. Y luego, cuando llegó su turno de hablar, miró directamente a Oliver. «No quiero tu dinero», dijo con voz calmada pero firme. «Nunca lo quise. Crié a mi hijo sin ti. Solo estoy aquí porque él merece la verdad. Y tú también». Oliver no dijo nada, porque,
por primera vez, no estaba seguro de querer escucharla. Se quedó en su oficina mucho después de que la sala del tribunal se vaciara, mirando la superficie pulida de su escritorio sin realmente verla. Las palabras de Emma resonaban en su mente una y otra vez. No quiero tu dinero. Nunca lo quise. Crié a mi hijo sin ti. Solo estoy aquí porque él merece la verdad. Y tú también. Había esperado que ella se quebrara bajo la presión, que cometiera un error, que revelara algún motivo oculto. En cambio, ella se había mantenido firme, mientras él se aferraba desesperadamente a cualquier cosa para desacreditarla. Y ahora, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, la duda no solo se colaba en su mente, sino que lo asfixiaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Matilda. Tenemos que hablar. Oliver exhaló con fuerza, pasándose una mano por el cabello. Ya sabía de qué se trataba. Matilda apenas le había hablado en los últimos días y, cuando lo hacía, había un matiz en su voz. Una resignación silenciosa que él había intentado ignorar. Cuando llegó a casa, la imagen de una maleta a medio hacer en su habitación confirmó todo. Matilda estaba de pie junto al armario, doblando meticulosamente la ropa en montones ordenados, su rostro imperturbable. «Te vas», dijo Oliver, su voz plana. Ella no dejó de empacar. Debería haberme ido antes. Un dolor agudo le atravesó el pecho, pero se obligó a mantenerse sereno. ¿Así que eso es todo? ¿Te das por vencida? Ella se giró hacia él, sus ojos oscuros llenos de algo que ya no era enojo. Era agotamiento. No, Oliver. Tú te rendiste. Renunciaste a la honestidad, a la integridad, a todo lo que importaba más que tu orgullo. Señaló vagamente a su alrededor. Esta casa. Tu dinero. Tu empresa. Siempre pensaste que esas cosas te hacían intocable. Pero mírate ahora. Estás desesperado, intentando probar algo que, en el fondo, ya sabes que no es cierto. Él apretó la mandíbula. Nunca te fui infiel. Lo sé, dijo ella en voz baja. Ese no es el punto. El punto es que tuviste un hijo y ni siquiera consideraste la posibilidad de que fuera tuyo. Humillaste a tu hermano, destruiste su matrimonio, arrastraste a una mujer por el barro, ¿y para qué? Para proteger tu ego. Oliver sintió un peso frío instalarse en su pecho, pero se negó a reconocerlo. ¿Así que simplemente te vas? No puedo quedarme y verte convertirte en alguien que no reconozco. Cerró la cremallera de su maleta y lo miró por última vez. Y no creo que tú mismo te reconozcas cuando todo esto termine. Pasó junto a él, arrastrando la maleta detrás de ella. Él no la detuvo. Se dijo a sí mismo que era porque ella ya había tomado su decisión. Que no tenía sentido discutir. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Ella tenía razón. Los días siguientes fueron un borrón. Se lanzó de lleno al trabajo, pero el peso que lo aplastaba era imposible de ignorar. Su oficina se sentía más vacía. Su casa, aún peor. Cada vez que pasaba por su habitación, lo golpeaba la ausencia de sus cosas. Su perfume ya no flotaba en el aire. El suave murmullo de su rutina nocturna había sido reemplazado por un silencio absoluto. Y luego estaba Daniel. Su hermano había cortado todo contacto. No llamadas, no mensajes. Rachel se estaba quedando con su hermana y seguía negándose a hablar con él. Si había alguna esperanza de reparar su matrimonio, Oliver la había destruido bajo el peso de sus acusaciones. Incluso en el trabajo, las consecuencias eran imposibles de ignorar. La junta estaba preocupada, los inversionistas estaban inquietos. La prensa lo había convertido en el titular de la semana: multimillonario evita demanda de paternidad y arrastra el matrimonio de su hermano al caos. Se sentó en reunión tras reunión, pero el tema ya no era innovación o expansión, sino control de daños. Su equipo de relaciones públicas hizo todo lo posible para contener la situación, pero era una batalla perdida.
Cuanto más intentaba luchar contra ello, peor se ponía. Solo cuando recibió la llamada de su madre comprendió cuánto había perdido. Oliver. Su voz era firme, pero tenía un filo que él no había escuchado desde que era un adolescente. Necesito saber algo y quiero que me digas la verdad. Se frotó las sienes. Mamá, si esto es sobre la demanda. ¿Es tuyo? Su garganta se secó. No tienes que responder, continuó ella cuando él se quedó en silencio, porque ya lo sé. Vi la foto. No necesito una prueba para decirme lo que tengo justo frente a mis ojos. Oliver exhaló, presionando los dedos contra su escritorio. No es tan simple. Si lo es, espetó su madre, pero tú lo complicaste. Lo convertiste en una guerra y, en el proceso, perdiste a tu esposa, a tu hermano, tu dignidad. Deberías estar avergonzado. La palabra lo golpeó como una bofetada. Su madre nunca le había hablado así. Ni siquiera cuando era un adolescente imprudente, desafiando límites. Oliver, dijo ella tras un largo silencio, con la voz más suave esta vez. No sé qué clase de hombre crié. Pensé que lo sabía, pero ahora mismo no te reconozco. La llamada terminó, dejándolo sentado ahí, mirando la pantalla sin ver. Esa noche, por primera vez en años, Oliver no fue a su ático. No fue a un bar. No se rodeó de distracciones. En cambio, se encontró en su coche, estacionado afuera de la casa donde Daniel y Rachel habían vivido juntos. El porche estaba oscuro. La entrada, vacía. Siempre había creído que, sin importar lo que pasara, sin importar qué tan mal estuvieran las cosas, él podía arreglarlas. Tirar dinero al problema. Hacer un trato. Encontrar una salida. Pero esta vez no había salida. Su esposa se había ido. Su hermano lo había apartado. Su madre le había dicho que estaba avergonzada de él. Por primera vez en su vida, Oliver Jones no tenía a nadie en su esquina. Y, por primera vez, entendió que él mismo se había puesto en esa posición. Oliver se quedó en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido, mirando el sobre sin abrir sobre su escritorio. Los resultados de la prueba de paternidad. La respuesta que había pasado semanas evitando. Había llegado horas atrás, entregada en mano por su abogado, pero no había sido capaz de mirarla. Se pasó una mano por la cara, sintiendo sus sienes latir. El silencio en la habitación se sentía más pesado que nunca, como si las paredes se cerraran sobre él. Había perdido a Matilda. Alejado a Daniel. Humillado a Rachel. Arrastrado a Emma por una tormenta de acusaciones. Todo porque se había negado a enfrentar la verdad. Pero ya sabía lo que decía ese sobre. Lo supo en el instante en que vio la foto de Leo. Los mismos ojos azul intenso. La misma expresión. La misma mirada que él mismo tenía cuando era niño. Pero saberlo no era lo mismo que aceptarlo. Con un profundo respiro, extendió la mano y lo rasgó. Sus ojos recorrieron el documento, su corazón martillando en sus oídos. La conclusión estaba ahí, en blanco y negro. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Oliver exhaló bruscamente y se dejó caer contra el respaldo de la silla. Su cuerpo entero se sentía entumecido. No había alivio. No había enojo. Solo un vacío abrumador. La pelea había terminado. Había pasado todo este tiempo tratando de huir de la verdad y ahora estaba justo frente a él. Innegable. Leo era su hijo. Por 5 años había tenido un hijo en el mundo y ni siquiera lo había sabido. Emma lo había criado sola. Sin pedirle dinero ni favores. Sin tratar de aprovecharse de él. Solo había dado un paso al frente porque quería que Leo conociera la verdad. Y Oliver, egoísta, arrogante y ciego, había hecho todo lo posible por negarla. Sus dedos se apretaron en torno al papel mientras la culpa se asentaba en su pecho.
Había estado a punto de destrozar a su familia por algo que siempre había sido su responsabilidad. Había dejado que su orgullo dictara sus acciones. Había permitido que su miedo a perder el control lo convirtiera en alguien irreconocible. No podía deshacer nada de ello. Aquí tienes la traducción al español en un formato fluido y sin marcas de tiempo. Tal vez, solo tal vez, él podría arreglarlo a la mañana siguiente. Hizo que Lauren organizara una reunión con Emma. No estaba seguro de lo que iba a decir todavía, pero sabía una cosa, ya no iba a pelear más. Cuando llegó al pequeño café donde habían acordado encontrarse, Emma ya estaba allí, removiendo su café con una expresión ausente. Al notar su presencia, levantó la mirada, y por primera vez, no había rastro de enojo o frustración en su rostro, solo un cansancio silencioso. Oliver se sentó frente a ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, él aclaró su garganta. Tengo los resultados. Emma asintió, como si nunca hubiera dudado de ellos. Y te debo una disculpa, dijo él, sintiendo las palabras extrañas en su lengua. Por todo. Ella lo observó por un momento antes de dejar la cuchara sobre el plato. Luchaste tanto contra esto, dijo con voz medida. ¿Por qué? Oliver dejó escapar una risa sin humor. Porque pensé que podía controlarlo. Pensé que si lo negaba el tiempo suficiente, no sería real, exhaló, frotándose las sienes. He pasado toda mi vida tomando decisiones que me beneficiaban. Construí mi empresa desde cero, aprendí a convertir cada situación en una ventaja. Pero esto no era algo que pudiera manipular. Y en lugar de manejarlo como un adulto, lo arruiné todo. Emma inclinó levemente la cabeza. ¿Y ahora? Ahora quiero arreglarlo, dijo él, mirándola a los ojos. Si me dejas. Ella suspiró y bajó la mirada a su café. Oliver, no vine a ti por dinero. Vine porque quería que Leo conociera la verdad. Pero no puedo obligarte a ser padre. Lo sé, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo con lo mucho que lo decía en serio. Pero quiero serlo. Emma lo estudió nuevamente y, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, él vio en sus ojos algo más que resentimiento, esperanza. Él aún no sabe de ti, admitió. No estaba segura de si debía decirle hasta tener respuestas. Oliver tragó saliva. Me gustaría conocerlo cuando estés lista. Emma asintió lentamente. Lo pensaré. No era un sí, pero tampoco era un no y por primera vez en mucho tiempo, Oliver sintió algo que no se había permitido sentir en semanas, la oportunidad de hacer algo bien. Pasó los siguientes días en un territorio desconocido, esperando. No estaba acostumbrado a quedarse quieto, a depender del tiempo de alguien más. Pero esto no era un negocio que pudiera negociar, ni un problema que pudiera resolver con dinero. Esto era diferente. Esto era Leo. Su hijo. Ana había dudado la última vez que hablaron y él entendía por qué. Había pasado tanto tiempo negando la realidad, haciendo todo lo posible por convertirla en su enemiga, que nunca se detuvo a pensar en lo agotador que debió ser para ella luchar sola por la verdad. Cuando finalmente lo buscó, no fue por dinero ni por fama, sino porque solo quería reconocimiento para el hijo que había criado sin él. Y, aún así, Oliver hizo todo lo posible por hacerle la vida imposible en lugar de escuchar. Una tarde, su teléfono sonó. Casi no reconoció el número, pero en cuanto contestó, escuchó la voz de Emma. Le conté a Leo sobre ti, dijo, sin rodeos. No entiende muy bien lo que significa aún, pero tiene curiosidad. El pecho de Oliver se oprimió. Y quiere conocerte. Era la primera vez, desde que todo esto comenzó, que sentía algo diferente a culpa y arrepentimiento. ¿Cuándo? Mañana por la tarde. En mi casa. Oliver asintió y luego recordó que ella no podía verlo. Estaré ahí. La llamada terminó antes de que pudiera decir algo más.
Se quedó quieto por un largo momento, mirando su teléfono, dejando que el peso de la realidad se asentara. Iba a conocer a su hijo. Un niño cuya existencia desconocía. Un niño que llevaba su sangre, sus rasgos, pero que había crecido sin él. Cuando llegó el día siguiente, Oliver se encontró inusualmente nervioso mientras se acercaba a la modesta casa de Emma en las afueras de la ciudad. Era un marcado contraste con el lujo de los rascacielos a los que estaba acostumbrado. Pequeña, acogedora, vivida. Un lugar que se sentía como un hogar, de una manera en la que su ático nunca lo había sido. Salió del auto y caminó hasta la puerta principal, deteniéndose un instante antes de llamar. Emma abrió segundos después, con una expresión indescifrable. Sin decir nada, se hizo a un lado para dejarlo entrar. El interior de la casa era cálido, desordenado con señales de una vida en la que él no había formado parte. Dibujos de niños en la nevera, juguetes en los rincones, un par de zapatillas diminutas cerca de la puerta. Era impactante entrar en algo que había funcionado perfectamente sin él. Y entonces, ahí estaba. Leo estaba en la sala, medio escondido detrás del brazo del sofá, asomándose con unos grandes ojos azules. Oliver sintió que algo se movía dentro de él. Había visto la foto cientos de veces, pero estar frente a él hacía que la semejanza fuera aún más evidente. Leo tenía su mandíbula, su nariz, su misma mirada intensa. Pero había algo más suave en él, algo aún no endurecido por el cinismo que había marcado a Oliver a lo largo de los años. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, con cautela, Leo dio un paso adelante. ¿Eres mi papá? Las palabras fueron pequeñas, inciertas. La garganta de Oliver se cerró. Había enfrentado a empresarios despiadados, negociado acuerdos multimillonarios y sobrevivido a batallas implacables en la junta directiva. Pero nada lo había hecho sentir tan inestable como esa simple pregunta. Sí, dijo, con la voz más baja de lo que pretendía. Soy Leo, dijo, observándolo. Sus pequeñas manos se aferraban a la tela de su camisa. Mamá dijo que antes no sabías de mí. Oliver exhaló. Es cierto, respondió. No lo sabía, pero debía haberlo sabido. Y lo siento por eso. Leo inclinó la cabeza, considerando sus palabras de la manera en que solo un niño podía hacerlo. Luego, tras un momento, caminó hacia una pequeña mesa cubierta de lápices de colores y hojas de papel. Tomó una y se la extendió a Oliver, quien dudó antes de tomarla. Era un dibujo, tosco, colorido, del tipo que solo un niño de 5 años podría hacer. Un niño de figuras de palo sostenía las manos de dos figuras más altas. Ese soy yo, explicó Leo, señalando la figura más pequeña. Luego apuntó a Emma. Esa es mamá. Finalmente, tocó la última figura. Y ese eres tú. Oliver contempló el papel durante un largo rato. Nunca se había considerado un hombre emocional, pero algo en el dibujo, en la forma simple en que Leo lo había incluido, como si ya hubiera decidido que Oliver pertenecía allí, le hizo sentir un nudo en el pecho. ¿Dibujaste esto antes de conocerme?, preguntó. Leo asintió. Quería ver cómo se sentiría. Oliver tragó con dificultad. Había pasado tanto tiempo huyendo de la idea de la paternidad, del peso de la responsabilidad, pero ahora, de pie allí, con un niño que nunca había necesitado su dinero ni su influencia, sintió algo que nunca esperó. Necesito ser mejor. Necesito ser un padre. Emma debió percibir el cambio porque finalmente habló. Leo, ¿por qué no le enseñas a Oliver tu juguete favorito? Los ojos de Leo se iluminaron con entusiasmo y corrió a buscar una figura de acción gastada por el uso. Comenzó a contar con emoción sobre sus superpoderes, sus batallas, sus aventuras, y Oliver se encontró escuchándolo, realmente escuchándolo, de una manera en la que no había escuchado a nadie en mucho tiempo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Oliver sintió algo desconocido colarse entre los bordes de su culpa.
Esperanza. Tal vez había perdido tanto por sus propios errores, pero quizás, solo quizás, esto era algo que aún podía reparar. Oliver nunca había sido un hombre que mirara atrás. Su vida siempre había sido avanzar, controlar el siguiente paso, asegurarse de estar siempre un paso adelante. Pero ahora, mientras conducía a casa después de pasar la tarde con Leo, se encontró reflexionando sobre el pasado como nunca antes lo había hecho. Los años que había pasado construyendo su imperio. Las decisiones que había tomado. Las personas que había alejado. Y, sobre todo, el hijo que había dejado atrás sin saberlo. Leo había sido cauteloso al principio, con una timidez que hizo que a Oliver le doliera el alma. Pero a medida que avanzaba la tarde, el niño se fue soltando, mostrándole sus juguetes favoritos, sus libros más preciados, incluso haciéndole algunas preguntas tímidas sobre dónde vivía y qué hacía. No era mucho, pero era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, Oliver sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Pero aún había más por arreglar. 2 días después, Oliver se encontraba fuera de la oficina de Daniel, sintiendo un tipo de nerviosismo que no había experimentado en años. La última vez que hablaron, Daniel había dejado en claro que no quería volver a verlo. Y después de todo lo que Oliver había hecho, no podía culparlo si eso no había cambiado. Golpeó la puerta y, al oír un apagado adelante, la empujó. Daniel alzó la vista desde su escritorio, su expresión endureciéndose de inmediato al ver quién era. ¿Qué quieres? Oliver dudó solo un segundo antes de entrar y cerrar la puerta detrás de él. Necesito disculparme. Daniel soltó una risa corta y amarga. Eso sí que sería una novedad. Oliver ignoró la puya y se sentó frente a él. Metí la pata. Dejé que mi orgullo se interpusiera y lastimé a muchas personas por ello. Se pasó una mano por la cara y exhaló. Tú tenías razón en todo. Estaba tan aterrado de perder el control que no me importó a quién arrastraba conmigo. Hizo una pausa antes de continuar. No debía haberte traicionado. No debía haberte puesto en esa situación. Y no debía haber dejado que Rachel creyera, ni por un segundo, que tú no eras el hombre que ella pensaba que eras. Daniel lo miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable. Finalmente, se recostó en su silla y cruzó los brazos. Rachel me dejó, Oliver, dijo. Se llevó a los niños y todavía está tratando de decidir si puede volver a confiar en mí. Oliver asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Lo sé y no puedo deshacer lo que hice, admitió, pero haré todo lo posible por arreglarlo. El silencio se extendió entre ellos, denso y cargado de palabras no dichas. Finalmente, Daniel suspiró. No es tan fácil. No basta con decir lo siento y esperar que todo vuelva a la normalidad. No espero eso, respondió Oliver en voz baja, pero quiero intentarlo. Daniel lo estudió con la mirada, buscando algo en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, Oliver no intentó ocultarse. Finalmente, Daniel exhaló lentamente. No sé si podré perdonarte, dijo, pero estoy dispuesto a ver si realmente dices la verdad. No era una absolución, pero era un comienzo. En las semanas siguientes, Oliver se encontró haciendo algo que nunca había hecho antes, aprender a estar presente. Pasó más tiempo con Leo, conociéndolo de formas que no tenían nada que ver con el apoyo financiero o las obligaciones legales. Lo llevó al parque, lo ayudó con rompecabezas y se sentó con él mientras hablaba sin parar sobre superhéroes y dinosaurios. Eran cosas pequeñas, simples, pero significaban más que cualquier otra cosa que hubiera construido en su vida. Emma, al principio preocupada, poco a poco comenzó a confiar en que hablaba en serio. Le permitió llevar a Leo a pasear solo, le dio espacio para descubrir qué significaba ser padre sin estar siempre vigilándolo. No era perfecto. Oliver aún tenía momentos en los que se sentía completamente fuera de su elemento, pero por primera vez, no huía de ello. Una tarde,
mientras estaba sentado en un banco del parque viendo a Leo perseguir una mariposa por el césped, una voz familiar habló a su lado. «Te ves diferente». Oliver se giró y vio a Matilda de pie allí, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable en su rostro. No esperaba verla, pero tampoco le sorprendía del todo. Sus caminos aún se cruzaban de vez en cuando a través de amigos en común y eventos, pero esta era la primera vez que le hablaba en semanas. La estudió con atención. ¿Diferente cómo? Ella se encogió de hombros. Menos como un hombre que intenta huir de sí mismo. Él dejó escapar una pequeña risa sin humor. Resulta que eso no funciona. Matilda se sentó junto a él, observando a Leo. He oído que has estado pasando mucho tiempo con él. Oliver asintió. Es un gran niño. Lo es. Ella guardó silencio por un momento y luego suspiró. No estoy diciendo que te perdone, ni que quiera volver a como eran las cosas antes, admitió, pero me alegra que finalmente hayas entendido lo que realmente importa. Oliver asintió, aceptando que era lo mejor que podía esperar. Se quedaron en silencio por un rato, viendo a Leo correr por el césped. Al cabo de un momento, Oliver se levantó y caminó hacia su hijo. Leo estaba agachado, observando algo con gran atención en el suelo. Cuando Oliver se acercó, vio que era una mariquita que caminaba por su mano. «Mira», dijo Leo emocionado, «le gusto». Oliver se agachó a su lado, viendo cómo el diminuto insecto trepaba por los pequeños dedos de su hijo. «Parece que hiciste un nuevo amigo». Leo sonrió y, de repente, extendió su mano y tomó la de Oliver, deslizándola en su palma como si fuera lo más natural del mundo. Oliver se congeló por un segundo. Era un gesto tan pequeño, tan simple y, sin embargo, sentía que era lo más importante que le había ocurrido en la vida. «Papá, ¿podemos llevárnosla a casa?», preguntó Leo, mirándolo con sus brillantes ojos azules. Oliver sintió un nudo en la garganta y una presión en el pecho que nunca había experimentado antes. Tragó con dificultad y sonrió. «No podemos, cariño, pero podemos encontrarle un buen lugar aquí». Leo asintió, conforme con la respuesta. Y en ese momento, Oliver supo que este era su lugar. No en la sala de juntas, ni en los titulares de los periódicos, ni luchando por el control de algo que siempre había sido suyo. Había pasado toda su vida creyendo que el poder y el éxito eran lo único que importaban. Pero allí, en ese parque, con la pequeña mano de su hijo aferrada a la suya, comprendió la verdad. Esto era lo que realmente importaba. Y por primera vez en su vida, Oliver Jones se sintió completo. Había pasado las últimas semanas reconstruyendo las relaciones que había destrozado, paso a paso. Luchó por reparar las cosas con Daniel, ganó lo suficiente de su confianza para estar en la vida de Leo y dejó ir el control al que una vez se había aferrado con tanta desesperación. Pero todavía quedaba una persona. La que más había amado. La que se había marchado cuando vio en lo que él se había convertido. Matilda. Se había dicho a sí mismo que le daría espacio, que ella merecía tiempo para sanar de todo lo que él la había hecho pasar. Pero ahora, de pie frente a su edificio, supo que esperar no era suficiente. Si quería recuperarla, tenía que demostrarle que valía la pena intentarlo. Llamó 2 veces a la puerta y dio un paso atrás al escuchar movimiento en el interior. Unos momentos después, Matilda abrió la puerta. Parecía sorprendida de verlo, pero no completamente impactada. Probablemente había esperado que esta conversación llegara tarde o temprano. «Oliver», dijo, con voz serena. «¿Qué haces aquí?». Él tomó aire. «Necesito hablar contigo». Ella dudó solo un segundo antes de hacerse a un lado. Él entró. El aroma familiar de su perfume aún flotaba en el aire. Era extraño estar allí, en un espacio que una vez había sentido como su hogar, pero que ahora se sentía lejano. Como un recuerdo que aún no se había ganado de vuelta. Matilda cruzó los brazos y se apoyó en la encimera.
Supongo que esto no es por negocios. Él dejó escapar una leve risa y negó con la cabeza. No, no lo es. Ella esperó, observándolo, esperando el discurso que había venido a darle. Oliver pasó una mano por su cabello y exhaló. Nunca te engañé, Matilda. Sé que, lógicamente, lo sabes, pero necesito que me escuches decirlo. Leo nació antes de que siquiera nos conociéramos. Yo ni siquiera sabía que existía. Y en vez de afrontarlo como un hombre, lo manejé como un cobarde. Tenía tanto miedo de perder el control, de que mi vida se convirtiera en algo que no podía dictar, que cometí error tras error. Y el peor de todos fue lastimarte a ti. Matilda no apartó la mirada, pero tampoco habló. Él dio un paso más cerca. No estoy aquí para rogarte que vuelvas. No te estoy pidiendo una gran segunda oportunidad. Solo necesito que sepas que ahora lo veo. Veo el daño que causé. Veo el tipo de hombre que era cuando te marchaste. Y lo detesté. Los labios de Matilda se entreabrieron ligeramente, pero seguía sin decir nada. Él tragó saliva y su voz bajó de tono. Pero no quiero ser ese hombre nunca más. Ni por Leo. Ni por Daniel. Ni por ti. He pasado toda mi vida creyendo que el éxito se medía en números, en control, en poder. Pero nada de eso significa algo si no puedo ser el tipo de hombre que merece a las personas que lo aman. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Matilda dejó escapar un suspiro lento y pasó una mano por su cabello. Oliver, no lo sé. Lo entiendo, asintió él. Sé que no merezco una respuesta inmediata. No espero que simplemente olvides todo lo que pasó y finjas que es fácil. Pero quiero que sepas que esperaré. Te lo demostraré, por el tiempo que haga falta. Que no voy a cometer los mismos errores otra vez. Ella buscó su rostro, como si intentara encontrar un significado oculto en sus palabras. Aquí tienes la traducción del texto al español. Finalmente, ella suspiró. Has cambiado, admitió en voz baja. Lo puedo ver. Pero eso no significa que puedas simplemente presionar un botón y dejarlo ir. No quiero que lo hagas. Dijo él suavemente. Solo quiero que me des una oportunidad para demostrar que ya no soy ese hombre. Ella soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Eres persistente. Eso te lo doy, es una de mis mejores cualidades, dijo él con una sonrisa burlona. Ella puso los ojos en blanco, pero no apartó la mirada. Está bien, dijo finalmente, cruzando los brazos. Lo intentamos. Lentamente, un peso que Oliver ni siquiera había notado que estaba llevando se levantó de su pecho. Lento está bien. Una pequeña sonrisa apareció en la esquina de sus labios. No me hagas arrepentirme de esto. Él le dio una mirada de falsa ofensa. ¿Te he hecho arrepentirte de algo antes? Ella levantó una ceja y él se rió, sacudiendo la cabeza. Está bien, buen punto. Ese fin de semana, Oliver llevó a Leo al parque y Matilda vino con él. No fue una reunión, aún no. Pero era un paso hacia algo que podría ser. Se sentaron juntos en un banco, observando mientras Leo corría por la hierba, su risa llenando el aire. Oliver miró a Matilda, sus dedos descansando ligeramente sobre el banco entre ellos. No creo haberte dicho nunca lo agradecido que estoy de que te hayas ido. Ella lo miró sorprendida. ¿Perdón? Él sonrió ligeramente, pero no había humor en su rostro. Si no lo hubieras hecho, no creo que hubiera visto nunca lo que tenía que ver. Hubiera seguido adelante, tratando de convencerme de que tenía el control, de que podía hacer que todo encajara en mi pequeño mundo perfecto. Pero perderte, perder a Daniel, ver cómo mi vida entera se desmoronaba, me hizo darme cuenta de que me había estado perdiendo las cosas más importantes todo el tiempo. Ella lo observó por un largo momento, luego soltó un suspiro silencioso. Bueno, me alegra que finalmente lo hayas descubierto.
Leo corrió de vuelta hacia ellos, sin aliento, sus mejillas sonrojadas de tanto correr. Miró a Oliver, dudando por un momento, luego extendió la mano hacia él. El corazón de Oliver se apretó mientras envolvía sus dedos alrededor de los más pequeños de su hijo. Leo sonrió hacia él. ¿Podemos tomar helado? Oliver se rió. Sí, amigo, podemos tomar helado. Mientras caminaban hacia el carrito de helados, Oliver miró a Matilda lentamente. Con cautela, extendió su mano hacia la suya. Ella dudó solo un segundo antes de dejar que la tomara. Oliver apretó sus dedos ligeramente. Esta vez no huiré. No me esconderé. Lucharé por lo que importa. Ella no dijo nada, pero cuando lo miró, había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Y por primera vez en su vida, Oliver Jones entendió verdaderamente lo que significaba amar y ser amado. Oliver había pasado toda su vida persiguiendo las cosas equivocadas. Había medido su valía en números y poder, y en la capacidad de controlar cada aspecto de su vida. Pero el control había sido una ilusión, un escudo frágil que se rompió en el momento en que la vida real exigió algo que él no podía manipular. Había pasado tanto tiempo resistiendo la verdad, tanta energía corriendo de la idea de la responsabilidad, que casi había perdido todo lo que importaba. Pero ahora, mientras caminaba por el parque con la pequeña mano de Leo en la suya y Matilda a su lado, finalmente entendió. El éxito no estaba en las salas de juntas o en los titulares. No estaba en la forma en que la gente susurraba su nombre con reverencia o en el miedo que una vez inspiró. El éxito estaba en el calor de la risa de su hijo, en el suave peso de los dedos de Matilda entrelazados con los suyos. No estaba en Daniel levantando el teléfono cuando él llamaba, sino en el asentimiento silencioso de Emma cuando lo veía esforzándose. No era un final perfecto. Aún le quedaba mucho camino por recorrer. Tendría que demostrar su valía día tras día, no solo a Matilda, sino también a Leo, a Daniel, a sí mismo. Pero por primera vez, no temía la lucha. Oliver Jones había construido un imperio con su nombre, su ambición, su crueldad. Ahora estaba listo para construir algo real, algo duradero, una familia.